Hola a todos, con este video quiero que terminemos con planeación financiera de corto plazo. Vamos a ver presupuesto de efectivo, que básicamente trata de proyectar los próximos ingresos y egresos inmediatos, los que ya se vienen, de modo de poder conocer cuáles son nuestras necesidades de financiamiento. En el video anterior vimos cómo cómo averiguábamos, cómo rastreábamos los movimientos de dinero a partir de lo que pasó, del último ejercicio, del tiempo pasado. Ahora lo que vamos a intentar hacer es proyectarlo de cara a los próximos meses. Para eso, por el lado de los ingresos, vamos a proyectar las ventas y las cuentas por cobrar, cuánto vendimos y cuánto de eso cobramos o no cobramos. Los egresos, que significa cuánto compramos y cuánto pagamos de lo que compramos. Los gastos laborales, administrativos, impuestos, intereses, dividendos, etc. Esta es una lista estimativa. Empezamos por los ingresos. En el 2007 la empresa vendió 350 millones. En esta estimación que aparece acá, ventas a lo largo de los 4 trimestres suman un total de 413 millones, que significa un aumento del 18% respecto de los 350 originales. Con lo cual, acá tenemos los valores de ventas trimestrales. Se supone que la empresa cobra 80% de las ventas actuales, con lo cual, si en el primer trimestre vendió 87 millones y medio, va a cobrar el 80% de eso, que son 70 millones. Si en el segundo trimestre vendió 78 millones y medio, va a cobrar el 80%, que son 62 millones 800 mil, etc. También la empresa cobra el 20% de las ventas del trimestre anterior, con lo cual, si en el primer trimestre vendió 87 millones y medio, en el segundo trimestre va a cobrar además el 20% de estos 87 millones y medio, que son 17 millones y medio. Estos 15 que se calculan al inicio se corresponden con una venta de 75 millones que se realizó en el cuarto trimestre del año. Acá tenemos el total, no tenemos la apertura trimestral. Con lo cual, al final del periodo, la empresa cobró en el primer trimestre 85, 70 de las ventas actuales, 15 de las ventas del trimestre anterior. En el segundo trimestre cobró 80.300.000, 62 millones 800 mil del trimestre actual, 17 millones y medio del trimestre anterior, y así sucesivamente. Esta fila es la fila de lo que efectivamente cobra la empresa, el ingreso de dinero, que es lo que nos interesa. También podemos medir las cuentas a cobrar al final. Partimos de 30, fíjense que estos 30 son los 30 que aparecen acá. Vendimos por 87, hacemos 30 más 87 millones y medio, pero cobramos 85, restamos 85. Esto nos da 32 millones y medio. Estos 32 millones y medio son el saldo de cuentas a cobrar en el segundo trimestre. Le sumamos las ventas, 78 millones y medio, y le restamos los cobros, 80 millones 300 mil. Nos quedan
30.700.000 que pasan a ser las cuentas a cobrar al inicio del trimestre siguiente y así sucesivamente. La fórmula queda entonces que las cuentas a cobrar al final son las cuentas a cobrar al inicio más las ventas menos los cobros, ¿no? Con lo cual, acá por el lado de los orígenes traemos los cobros. Esta fila es la misma que estaba en la tabla anterior. Otras fuentes, acá la empresa pudo haber tenido algún reintegro de algún impuesto o pudo haber cobrado algún seguro. Hay una fuente de ingreso de divisas distintas que los cobros de operaciones. Y tenemos el saldo de los orígenes, ¿no? Estos van a ser los ingresos de dinero de la firma en los próximos trimestres, aproximadamente, ¿no? Esto es una estimación. Acá habría que incorporar, si finalmente la empresa se desprende de algún activo, lo vende, ingresa dinero, o si toma deuda de largo plazo, también habría que incorporar. Pero esta es una versión simplificada que tomamos para la explicación, ¿no? Por el lado de las aplicaciones tenemos las cuentas por pagar, que acá se va a considerar que la mercadería se paga cuando se compra, que no hay financiamiento. O sea, estos son las cuentas, los pagos de las cuentas a pagar y las compras de mercadería, ¿no? Las dos cosas. Trabajos y otros gastos que pueda tener la empresa es una suma constante de 30 millones. Gastos de capital, fijémonos que acá la empresa está invirtiendo, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre invierte 32 millones. Luego invierte menos. Entre impuestos, intereses y dividendos, la empresa va a pagar entre 4 y 5 millones trimestrales. Y tenemos el total de las aplicaciones, que es la suma de los valores de cada uno de los trimestres. Acá en los intereses solo se contemplan los intereses de la deuda ya contraída, de la deuda vigente. No se computan los intereses de la deuda que podría tener que pactarse si la empresa necesita financiamiento. Con lo cual, ahora hacemos los orígenes menos las aplicaciones. Los orígenes menos las aplicaciones. Tenemos acá el total de orígenes, tenemos acá el total de aplicaciones y hacemos la resta. 85 menos 131, 80.300.000 menos 95.300.000, 15 millones, negativo, ¿no? Y así para cada trimestre. Con lo cual, esto nos indica que en el primer trimestre se nos van a ir 46 millones y medio, en el segundo se nos van a ir 15 millones, en el tercer trimestre van a ingresar 26 millones y en el cuarto trimestre van a ingresar 35 millones. Con lo cual, podemos hacer una proyección de el saldo de caja y las necesidades de financiamiento. Si al inicio teníamos 5 millones, esto de nuevo sale del balance, ¿no? Partimos de 5 millones y se nos van 46, la caja quedaría en un negativo de 41. Esto no hay forma de que suceda, ¿no? Porque uno tiene 5, te gastaste los 5 y bueno, no puedes seguir gastando la plata que no tiene. Necesariamente se incurre en una deuda, ¿no? O porque te prestan plata o porque no pagas lo que contrataste, pero necesariamente va a haber una deuda. Si consideramos además que la empresa quiere mantener un efectivo mínimo de 5,
va a requerir financiamiento por 46. Bien, si toma estos 46 millones, va a volver a tener un efectivo mínimo de 5 y como vimos se le van a ir 15. Si quiere mantener el efectivo mínimo de 5, va a tener que tomar otra deuda adicional de 15. Si hacemos 46 millones más 15, 46 millones y medio más 15, la empresa se va a ver endeudado al segundo trimestre por 61 millones y medio. Si hace eso, sigue manteniendo un efectivo mínimo de 5 al inicio del tercer trimestre, pero en este trimestre le ingresan 26, con lo cual de los 61 millones de deuda puede cancelar 26, manteniendo el efectivo mínimo de 5, y le queda un saldo de deuda de 35 millones y medio. Parte de nuevo con un efectivo mínimo de 5, le entran 35 millones. Con estos 35 millones cancela una parte de los 35 millones y medio que debe y le queda un saldo de deuda de medio millón al cuarto trimestre. ¿Sí? Lo que nos muestra este pequeño ejercicio es que esta empresa tiene que principalmente conseguir financiamiento los primeros 2 trimestres y básicamente para financiar este gasto de capital, un poco más, ¿no? Pero es este gasto de capital y otras cositas y otros ítems para luego poder, con la caja que se genera en el tercer y en el cuarto trimestre, cancelar esa deuda y quedar prácticamente igual que nada. Este es un pequeño ejercicio o muestra de cómo se puede proyectar hacia adelante el futuro inmediato de la empresa, la caja y las necesidades de financiamiento, de modo de poder saber con cierta precisión cuánta deuda tiene que salir a tomar la empresa y a qué plazo, de modo de cancelarlo posteriormente con los saldos positivos.